Imposible que Dios deje de amar a sus redimidos. No hay amor tan grande, sólido y seguro como el amor de Dios por sus redimidos. Nadie ama como Dios ama a sus redimidos. Su amor es inmutable. En toda la creación no hay nada ni nadie que pueda hacer que Dios deje de amar a sus redimidos. Ni siquiera los mismos redimidos pueden hacer que Dios deje de amarlos, porque además de redimirlos, pagando el precio de su redención con la sangre de su unigénito, los adoptó hijos suyos para heredarlos de su gloria juntamente con él. Eso es lo que afirma su Espíritu en su palabra por medio del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39. Léalo, por favor, y escuche la exposición que a grandes rasgos hace de esta escritura nuestro hermano Oscar León. Es imposible que Dios nos deje de amar. El Señor Dios, el Eterno, de ninguna manera va a dejar de amarnos. Y esto radica no en nuestro gran esfuerzo o virtud, sino en su perfección, que Él es amor. Dios es amor y Dios es. No hay una cosa que le haga titubear, echarse para atrás, cambiar en su carácter. Muy buen día a todos, hermanos, hermanas, bienvenidos. Hoy leamos, por favor, lea conmigo Romanos capítulo 8, 31, hasta el final del capítulo. Romanos 8, 31 hasta el 39. La verdad que encuentro aquí y realmente en toda la Biblia y en la experiencia de la iglesia histórica y en mi vida y la de muchos hermanos es que nada y nadie podrá hacer que Dios deje de amarnos. Y así se titula esta enseñanza. Nada y nadie podrá hacer que Dios deje de amarnos. Leamos Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por los santos. Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amada Iglesia del Señor, el amor de Dios que ejecutó, que había prometido y que hoy nos sigue impartiendo, será por la eternidad. Es un amor sellado en Cristo Jesús. Es imposible que Dios se vuelva atrás. Y la cruz de Gólgota, la sangre del Cordero, hace 2000 años, garantizan, son prueba de ese amor. Dios nos ama por lo que Él es, porque decidió amarnos, porque ama a su Hijo. Y eso jamás va a cambiar. Nunca. Ahora bien, hay que entender de manera adecuada cómo es el amor de Dios, qué implica y si lo entendemos bien. Porque una cosa es el amor de Dios, que es perfecto, es santo, es justo y es para su gloria, no para la nuestra, primordialmente, no. Y otra cosa es el amor humano, el amor nuestro, que es dependiendo de ciertas circunstancias, es emocional, no es perdurable, en la mayoría de las circunstancias. Entonces, lo que veo en esta porción es que solamente el mismo Dios, el eterno, podría separarnos de su amor, pero no quiere, no lo va a hacer. Ya lo prometió, ya lo ejecutó. Recordemos juntos, el contexto de Romanos es el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo le dice a Pablo que le escriba a los hermanos a la iglesia de Roma hace 2000 años y empieza entonces a hablar de la culpabilidad humana absoluta, de la culpabilidad de los judíos, para aclararlo, de quién es el verdadero judío, que es el que está en Cristo, después de las promesas hechas a Abraham, después de cómo el cristiano se identifica con Cristo en el bautismo. La resurrección es un tema fuerte aquí que sostiene la carta. Y Romanos 8 es un capítulo muy rico, muy denso, tanto que no sé hasta dónde. Estamos tratando de escarbarlo. El encabezado es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después de ver el orden de la salvación, hace 8 días, que Dios tomó la iniciativa y en cada uno de nosotros empezó una obra y la terminará. Y el paso en el que estamos, el trance en el que está la iglesia, es ser santificada, y todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien para ser santificados. Y lo que nos falta, lo que estamos esperando, que ningún cristiano ha vivido todavía, es ser glorificados. Y eso es más seguro que cualquier cosa. En ese hilo de ideas, Dios habla a su iglesia de todos los tiempos diciéndoles: yo los amo, los amé, y nada y nadie podrá contra eso. Porque sí hay intentos.
Sí hay peligros, sí hay acechanzas. En la segunda carta de Pedro, el conflicto es contra los falsos maestros. El Espíritu Santo le advierte a los creyentes entonces y ahora y siempre durante la iglesia, mientras que la iglesia de Cristo esté aquí abajo, tengan cuidado con los falsos maestros, tienen un perfil y demás. En la primera carta a los Corintios, la pelea es entre los mismos creyentes y también hay que tener cuidado, no se le anima al cristiano a pelear duro contra el creyente, no, todo lo contrario. Aquí en Romanos 8, 31 al 39, la pelea es contra demonios y eso se nos advierte, contra potestades, principados y contra gente que es usada por ellos. Personas, seres humanos opositores del evangelio que ponen tentaciones, ponen trampas, lanzan argumentos, tratan de desanimar al cristiano por todos los medios. Esa es la advertencia aquí. También hay una situación, y eso sigue vigente. Somos objeto de un ataque, de unas trampas. Hay quien nos odia por ser de Cristo. Y a veces logran derrumbarnos. A veces cumplen objetivos pequeños, medianos, de hacernos caer en pecado, meternos en pecado, y nuestra carne pues ayuda. Ya lo dijo el capítulo, los 2 capítulos anteriores, ¿no? Pero hay, por encima de todo ello, una gran promesa de esta gran salvación en Cristo Jesús. Y es que ninguna de esas cosas, personas, demonios, así se junten 5,000 demonios contra un cristiano, nada y nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, la verdadera salvación está más que asegurada. Ya lo que queda es pues, ocuparnos en ella, estar disfrutándola, estar repartiéndola, estar ahondando en ella. Esta declaración última en este capítulo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos hermanos creen, digo a lo largo de la historia de la iglesia, creen que era un himno antiguo. Hablemos de 4 cosas, 4 puntos o subtítulos, siendo que el título principal es ese: nada y nadie podrá hacer que Dios deje de amarnos. Entonces, la primera cosa que se ve aquí es la lógica de la generosidad divina. Versículos 31 y 32. Segundo, el tribunal celestial. Versículos 33 y 34. Tercero, más que vencedores. 35 al 37. Y cuarto, una lista de imposibilidades. Versículos 38 y 39. Nada y nadie podrá hacer que Dios deje de amarnos. Primero, la lógica de la generosidad divina. Versículo 31 y 32, los leo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Cuáles cosas?
Las que mencionó antes, en el versículo 1 del capítulo, la no condena. Versículo 4, la justicia, somos declarados justos. Versículo 11, que nos vivificará. Eso habla de hoy, ser vivificados. Habla del día en que creímos y de ahí hacia acá. Y habla de la resurrección, nos vivificará. Versículo 17, que seremos glorificados. Versículo 27, que el Espíritu Santo intercede por nosotros todo el tiempo. Esas cosas nos las dará. No está hablando necesariamente de una casa de 2.000 metros cuadrados en un resort o de carros de lujo o de una salud que nunca tiene dolores, nunca se afecta. Está hablando de cosas superiores, cosas que de verdad trascienden. Esa es la lógica de la generosidad divina. El versículo 32 habla de lo que los maestros llaman teología propia, es decir, de cómo es Dios. Y aquí también se encuentra una característica suya. Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. O sea, Dios es muy generoso, sino que lo entregó por todos nosotros. Entregar a su Hijo por nosotros, no sabría escribir eso. No hay un ser humano que yo conozca que sea capaz de hacer eso, pero es muy grande. Y termina preguntando, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios es, para utilizar un término coloquial colombiano, Dios es serio en sus asuntos. Si dijo que lo va a hacer, lo hace. Es confiable, es fiel, es veraz. Aunque se demore, según nosotros. Entonces, en este primer punto, la lógica de la generosidad divina, Pablo plantea una pregunta retórica. Si Dios ya entregó lo más valioso, ¿qué le va a costar el resto? Nada. ¿Por qué dudaría en darnos lo que necesitamos para nuestra salvación? No para terminar de ser salvos, sino para vivir, aprovechar e impartir esta salvación. Como decía un autor, esto es un argumento de lo mayor a lo menor. Y sí que le hace bien a nuestras almas. El punto clave aquí es, si Dios está de nuestro lado, cualquier oposición resulta irrelevante, irrisoria. Porque estamos hablando de que estamos regidos por un esquema eterno de generosidad. Esto no depende de usted y de mí, no depende de nuestros enemigos, que en algunos casos, no pocos, esos enemigos son guiados por demonios. Eso es un llamado de atención para la iglesia. No olvidemos las acechanzas de Satanás, el odio del diablo, que le mete candela a nuestra carne, ¿no? Que también se ayuda en la maldad. Y de una manera y de otra, ya que tiene controlado el mundo de afuera, la ideología, la filosofía de la gente de afuera, se nos mete con ideas. No, usted vale, usted que va a perdonar así nomás, tiene que pagar. Usted perdona, pero al que se lo merece. Eso suena como atractivo, suena como bien. Sí, yo tengo dignidad, yo soy. Mi autoestima, Son trampas, hermano, trampas. Lo que dice la palabra es niéguese a sí mismo. Por eso estamos aquí, para ser alimentados y ayudarnos mutuamente de varias maneras a luchar contra esto. Amada iglesia, nada y nadie podrá hacer que Dios deje de amarnos.
que es imposible que alguien o algo nos separe de ese amor de Dios sellado en la cruz. Hemos visto el primer punto de ello, que habla de la lógica de la generosidad divina. El segundo punto es el tribunal celestial. Se presenta una escena judicial. Pablo pregunta de nuevo, de manera retórica, ¿quién puede condenar? ¿Quién puede acusar a los elegidos? ¿Quién? Seamos incisivos con esto, a ver, ¿quién? Y hablando hoy de su caso, de su vida, ¿quién lo ha acusado a usted? ¿Quién? No estoy diciendo que usted no peca, no estoy diciendo que yo no peco, sino estamos hablando de los acusadores. ¿Alguien le ha acusado? Paréntesis, no toquemos hoy el tema de si usted ha acusado a alguien, porque lamentablemente usted estaría haciendo el trabajo del diablo, está ayudándole. Cierro paréntesis, ese tema dejémoslo para otro día. Pero, ¿alguien le ha acusado a usted? Claro que sí. Haga memoria. Es fácil recordar cómo nos critican, a veces por cosas pequeñas, por tonterías, por asuntos culturales, otras veces por nuestro pecado. Es innegable, hay que aceptarlo, es vergonzoso. Hay que luchar contra él, hay que pelear contra nuestra carne. Sin embargo, aquí el texto de hoy nos dice, versículo 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Bendito sea Dios por eso. ¿No siente un alivio en el alma? Hay un sistema judicial eterno, intocable, perenne. Y de ese sistema judicial, el Señor Jehová es el juez, o sea, nuestro papá. Y Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús, es el abogado. Claro, ahí hay un fiscal también, que son las potestades de los demonios, principados, que utilizan personas para acusarnos. Utilizan incluso nuestra propia conciencia para decir, no, yo creo que ya no soy salvo. Antes sí era, pero ya no. O sí, pero en un 30%. Y eso es hipocresía nuestra. Es irrevocable el veredicto de no culpable, porque la gran evidencia irrebatible es la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo Jesús. No tenemos más, no necesitamos más. Bendito sea Dios por eso. Fíjese por favor que el versículo 34, yo quería escogerlo como el principal, pero no, es que este Romanos es muy denso, es muy rico. Habla de 4 virtudes del Señor Jesucristo. Versículo 34 de Romanos 8. Cristo es el que murió, es lo primero. Es el que resucitó, en segundo lugar. El que está a la diestra de Dios, en tercer lugar. Y el que intercede por los santos, en cuarto lugar. 4 oficios, 4 características del ministerio del Señor Jesús. Parecido a los 4 perfiles que hay en Apocalipsis. De hombre,
como Dios mismo. El Señor Jesucristo tiene en sí mismo toda la salvación. Y como Él es amor, nos amó desde la eternidad, desde antes de que existiésemos, muchísimo antes de que pecáramos, y nos ama hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia, y nos amará por la eternidad, porque Él no juega, no vacila. Lo que hizo quedó hecho para siempre, y muy bien hecho. Bendito sea su nombre. Hermanos, hermanitas y amigos que tal vez no pertenecen todavía a Cristo, bienvenidos, vengan a Él. Nada y nadie podrá hacer que Dios deje de amarnos. Es lo que estamos viendo. Ya vimos el primer punto, es la lógica de la generosidad divina. El segundo punto habla del tribunal celestial. Lo acabamos de ver. Ahora el tercer punto dice que somos más que ganadores, más que vencedores. Y Pablo tal vez estaba pensando en algo que era muy fuerte en esos días, las competencias atléticas de Grecia, de Atenas, que se expandieron por el mundo conocido. El lenguaje es como que similar a eso, en el original, lo lleva a pensar a uno algo así. Y lo que dice es que hay una lista de sufrimientos reales, inevitables, necesarios, como hambre, como persecución, como peligro. No niega que el cristiano sufra. De hecho, cita el Salmo 44 para mostrar que el pueblo de Dios siempre ha enfrentado persecución, pero afirma que esas pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, como si se quejaban los antiguos, los israelitas. En el Salmo 44 decían, pero nosotros somos buenos, no hemos hecho mal, porque se estaban midiendo según la justicia de ellos, como nos pasa a veces. ¿Por qué nos abandonas? No los había abandonado Dios. Más que vencedores, versículo 35 al 37, léalo conmigo, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. El concepto clave aquí es que nosotros no vencemos, no ganamos esta vida espiritual, esta lucha, evitando el sufrir, evitando tales cosas. Así no se vence, sino que se gana a través de ellas precisamente y fortalecidos por el amor de Cristo. Pero si usted se aleja de la iglesia, si usted reniega de la iglesia, si viene a criticar, y ese es el permanente, el constante suyo en la vida cristiana, si espera solo que le den y no da, que a propósito eso es todo lo contrario al amor, porque el amor es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es mi tercer punto, más que vencedores. Y el cuarto es una lista de imposibilidades, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, mire la frase
En el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En el versículo 35 había dicho retóricamente, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Y ese es su tema. Y en el versículo 39 dice, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, del amor de Dios. Para los vecinos que son testigos de Russell y de movimiento los adventistas dudan también de eso, es enredado, pero también los mormones y otras sectas, tal vez los gnósticos. Aquí está claro, el amor de Cristo es el mismo amor de Dios, o sea, Jesucristo es Dios mismo. Eso es una columna de la verdad, eso es una columna de la cristología, de la Biblia, de nuestra doctrina, lo que creemos. Eso no se puede mover, no se puede minar. Entonces, esa lista de imposibilidades habla de una demoniología. Describe cómo se organizan los demonios y cómo operan en la gente, porque precisamente, si el versículo 32 habla de teología propia, de cómo es Dios, y lo describe, los versículos 36 y 37 hablan de antropología, por ejemplo, en el creyente o especialmente en el cristiano. Ahora habla de los demonios y fíjese en la relación de todos los actores que menciona, los cuales están relacionados entre sí: Dios, el Señor, Jesucristo, que es Dios mismo, el hombre, el ser humano, que es Dios y es hombre, es humano, y por otro lado los demonios, las huestes, las potestades, están relacionadas y todas están sujetas a Dios. O seres humanos y demonios están sujetos a Cristo. Por eso, nada y nadie podrá hacer que Dios deje de amarnos. El pasaje culmina entonces con una de las declaraciones de fe más famosas de la historia. Ni dimensiones espaciales, o sea, lo alto ni lo bajo, ni dimensiones temporales, es decir, ni lo presente ni lo porvenir, ni fuerzas espirituales, o sea, ángeles, principados o potestades, ni siquiera el cambio más radical de estado de la persona humana, o sea, ni la muerte ni la vida, nada va a lograr que dejemos de ser hijos de Dios, salvos, amados, muy amados, como el Señor le dijo a Daniel, varón muy amado. Y como varias cartas dicen, oh amados hermanos. Y como saludan algunos hermanos, amada iglesia, tal vez yo no los amo lo suficiente, pero decía algún hermano, pero son amados porque el Señor los amó y los sigue amando y no dejará de amarlos. ¿Cómo vamos a responder a ese amor? Es el reto que traigo esta mañana y no tengo la solución, ¿o sí? ¿Usted la tiene? Sí, la Biblia nos da pistas, la Biblia nos da más bien parámetros claros. Amando al prójimo, deje ya ese rencor, deje ya de murmurar, no retenga más esa ayuda que el otro necesita, física, económica, de tiempo, de regalarle un poquito de tiempo, regalarle una oración bien hecha, constante, yo no sé qué más. Ustedes podrían ayudarme en hacer una lista de muchas maneras de amar al otro. Y una conclusión es que el amor de Dios es eterno. O sea, depende de Él. Qué alivio, qué gran noticia. Bendito sea el Señor Jesucristo por ese sacrificio.
por esa cruz, porque es la que garantiza que el amor de Dios, que sí que sabe amar Dios, y ese amor no es un sentimiento frágil, sino un vínculo inquebrantable sellado en Cristo Jesús. Amada iglesia, la palabra de Dios nos advierte que el acusador, mirando el resto de la Biblia, es un pasón ligero, el acusador es Satanás. Dice en Apocalipsis 12:10 que fue echado fuera, será echado fuera, porque acusa a los hermanos, los cristianos, acusa a los hermanos, dice Juan, de día y de noche. También al respecto nos advierte Colosenses 2:14 que el acta de los decretos fue anulada, o sea, la gran lista de cosas que se podía utilizar en contra nuestra ya fue anulada en la cruz de Cristo. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades, contra demonios. No olvidemos eso. De todas maneras, no hay que descuidarse. Estamos seguros, pero es una batalla, es una pelea. Necesitamos estar unidos, por ejemplo, como iglesia. Porque estamos hablando de nuestra salvación, de nuestro bienestar, del progreso del evangelio, de las cuentas que les vamos a entregar al Señor Jesús. Cuando aparezca, ¿de qué hicimos juntos? No, es que Martín no me hacía, no me saludaba, algo, cualquier cosa. No, es que Humberto no, es que él. Colosenses 1:12 dice, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese traslado es amor y ese traslado es irrevocable también. Su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que los demonios se le sujetaban. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Creían que ya había llegado el juicio final, que iban a ser arrojados al abismo. 17 de Colosenses 1. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por favor, medite, escarbe en este texto de Colosenses entre semana y ahonde y refuerce cómo es que la salvación de Dios, el amor que manifestó, ejecutó y sostiene y sustentará por toda la eternidad hacia su iglesia, hacia usted y hacia mí, está garantizado, está respaldadísimo por lo que Cristo es.
y por lo que Jesús, Cristo, nuestro Señor, hizo, hace y hará. En Juan 10, 28 y 29 dice que las ovejas de Cristo están en sus manos y están seguras ahí. Pero le agrega algo más, que esas ovejas están en las manos del Padre además. Es decir, nada y nadie podrá hacer que Dios deje de amarnos, hermanos. Ni siquiera nosotros mismos, como decía un pastor muy viejito hace años. Decía, tengo miedo porque, tuve miedo porque el Alzheimer me empezó fuerte y quizá yo llegara a apostatar de mi Señor ya cuando no tenga la mente lúcida. Pero leyendo Romanos 8, concluí, decía el hermano, que nada, ni siquiera yo mismo podría hacer que Dios deje de amarme. Porque es una salvación segura, perenne. Y ese amor consiste en que no te perderás. Juan 3:16 vuelve y lo afirma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto, punto. Por favor, acalle las voces que dicen lo contrario. Por favor, reprenda su carne. Disciplínela. No escuche voces de afuera. Y sí, exhortémonos entre nosotros cuando haya voces contrarias a esta, la palabra de Dios. Oremos. Padre de gloria, Padre bendito. Señor, gracias por ese amor que hasta ahora creo estamos empezando a conocer, a disfrutar, a ir entendiendo. No sabemos cuánto nos falta entender de este amor tuyo. Pero gracias, Señor. Gracias. Gracias por Jesucristo, quien lo ejecutó, quien lo demostró. Gracias por el Espíritu Santo tuyo, quien hoy lo administra, nos enseña. Necesitamos mucho, Señor, mucho aprender de este amor tuyo, porque nosotros sí dejamos de amar, somos inconstantes, Señor. Perdón te pedimos y rogamos que esta palabra se nos quede en el alma y podamos llevarla a que se convierta en obra para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Tibanica.